A ver, retomando, sí. Nosotros habíamos creado nuestro modelo conceptual. Del modelo conceptual pasamos al modelo físico. Y del modelo físico lo que hicimos es generar las instrucciones DDL para la creación de nuestros objetos de base de datos. ¿Sí? ¿Qué adicionalmente a esto, qué es lo que creamos? Creamos nuestro esquema. Sí, creamos nuestro esquema que se llama inventarios. Y en el esquema inventarios corrimos el DDL. ¿Sí? Y teníamos creado nuestras tablas. ¿Sí? Que eso ahí es prácticamente lo que ya vimos. Vamos a repetir la parte ya del trabajo dentro de la base de datos. ¿Sí? Vamos a borrar este de aquí para poder repetir. Listo. Ok. ¿Qué es lo que hemos visto? A ver, ya tenemos creado nuestras tablas. ¿Verdad? Ahora debemos comenzar ya a trabajar con esas tablas. Entonces debemos que comenzar a darle forma ya a las cosas. Una de las cosas que tenemos que comenzar a trabajar es, por ejemplo, en la creación o en la generación de las claves primarias. Y como les había dicho anteriormente, ahora la tendencia dice que la clave primaria debe cumplir su función, que es mantener la unicidad, ¿no es cierto? Mantener la unicidad, es decir, hacer que el registro sea único y ser no nula. Eso es lo que habíamos definido. Y les había dicho de igual manera que ya la tendencia es, o mejor dicho, es que la clave primaria sea una columna que no tenga representación a nivel de datos de lo que es el registro. Si nosotros consideraríamos años atrás, por ejemplo, cuando íbamos a tratar acerca de la unicidad, nos decían, ¿saben qué? Deben seleccionar algo que sea único, y seleccionábamos el número de cédula. Sí, y ya el número de cédula nunca se va a repetir. Pero como les había dicho, de igual manera dice que el 5% de las cédulas válidas emitidas por el registro civil no pasan el dígito verificador. Entonces, por ejemplo, poner el algoritmo del dígito verificador tendríamos muchos problemas. Porque ¿qué tal si por mala suerte una de esas cédulas nos toca en ese momento? Tenemos que obviar un montón de cosas. Número 2, que depende muchísimo la regla del negocio. Por ejemplo, como le había mencionado, en el hospital, ¿qué tal si viene una persona en estado crítico y tenemos que ingresarle y la persona ni siquiera puede reaccionar y no tiene sus documentos? ¿Con qué número de cédula le creamos? No tenemos número de cédula, entonces no nos podemos inventar número de cédulas. Si le ponemos 0000, puede ser un número válido, perfecto. Y si viene otra persona con los mismos problemas, ¿qué le vamos a poner? 0001. Entonces ya no sería la lógica poner el número de cédula, ¿sí? Y además, de igual manera, actualmente el registro civil está utilizando ya números de cédulas de fallecidos de hace años atrás. Entonces, ¿qué tal si por mala suerte nos dan a nosotros un número de cédula de un fallecido que ya lo tenga ingresado dentro de nuestra base de datos? Entonces, la teoría que se manejaba hace años atrás, hace unos 20, 23 años atrás, ya no es válida en estos tiempos. ¿Por qué motivo? Porque justamente como ya se manejan más información, se incrementa la regla del negocio, se comparte información con otras empresas, esto se ha dado cuenta de que ya no es tan funcional. Por lo tanto, ¿qué dicen? Si quieres manejar claves primarias, utiliza los conceptos que le dan la base de datos. Existen bases de datos como por ejemplo SQL Anywhere, como por ejemplo SQL Server, que a usted le permite manejar valores autoincrementables, es decir, que solitos se van generando. Existen otras bases de datos como por ejemplo Oracle, que me permite de igual manera realizar una simulación de los autoincrementables, y esta simulación es las secuencias. Para yo poder manejar claves primarias utilizando secuencias, yo debo aprender a crearme dos objetos. Sí, dos objetos. El primer objeto que nos vamos a crear se denomina justamente el objeto secuencia. ¿Sí? Doy un clic en la hoja en blanco y me aparece esta ventanita. Y vamos viendo cada uno de los diferentes tabs, vamos viendo qué información va a tener. Por ejemplo, lo primerito que ustedes pueden observar en la primera porción de información, me dice esquema. ¿Sí? Y si recordamos las clases anteriores, un esquema es el lugar donde yo almaceno los objetos de mi base de datos.
Entonces me dice, la secuencia, ¿en qué lugar le quiero almacenar? Entonces, ¿dónde le quiero almacenar? En inventarios. ¿Sí? Después, ¿qué me dice? ¿Cuál es el nombre de la secuencia? Entonces, ¿qué se había recomendado? Que si vamos a escribir nombres de secuencias, utilicemos prefijos que me indiquen rápidamente de qué se trata la secuencia. Entonces yo le puedo escribir un SQ de secuencia y ponerle que se va a estar asociada al nombre de la tabla. Por ejemplo, ¿en qué tabla vamos a trabajar? En la tabla Empresa. Entonces va a ser INB Empresa. ¿No es cierto? Entonces, si yo veo rápidamente ese nombre, yo voy a entender que esta secuencia es para la tabla Empresa. Sí, rapidísimo. Vea, un nombre claro, un nombre lógico que me va a dar un montonzado de información. Después, ¿desde qué valor yo quiero iniciar? Voy a iniciar desde el valor 1. ¿Cuál va a ser el incremento? Va a ser de 1 en 1. ¿Cuál va a ser el valor mínimo? Yo le puedo poner que va a ser el valor 1. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros recordamos o nos damos cuenta, vamos a comenzar desde 0 a ingresar información. Sí, entonces yo le puedo decir comencemos desde 1. Pero ¿qué tal si yo voy a realizar la importación de datos? Le puedo decir, ¿sabes qué? Comienza desde el 10, comienza desde el 100, comienza desde el 1000, comienza desde el 223. No tengo ningún problema, solamente indico desde cuál va a ser el valor mínimo que voy a comenzar. Y el valor máximo no le voy a escribir. ¿Por qué motivo? Porque este valor máximo va a tener asociación con el tipo de dominio de la columna a la cual va a estar asociada. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo como dominio en mi clave primaria un number de 2, el valor máximo que va a tomar la secuencia va a ser del number de 2. Si por ahí motivo yo le incremento el incremento al dominio de mi tabla y le voy a poner number de 4, automáticamente la secuencia me permitirá manejar hasta number de 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya, muy bien. Entonces no le voy a escribir nada y le voy a dejar que lo maneje el dominio. Le pongo un OK y ya tengo creada mi secuencia. Facilito, ¿verdad? Hasta aquí, ningún problema. El segundo objeto que nos vamos a crear es un trigger. ¿Dónde está el trigger? Listo, aquí está el trigger. Sí. En el trigger, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a escribir de igual manera en blanco o vamos a ponerle en blanco y vamos a ir contestando cada uno de estos. Como les había indicado la clase pasada, un trigger viene a ser un disparador, viene a ser un gatillo, ¿no es cierto? ¿Cuándo se dispara? ¿Cuándo se ejecuta el gatillo? Se dispara o se ejecuta cuando se producen 3 acciones sobre la tabla. ¿Cuáles son estas acciones? Son el delete, el insert y el update. Sí, no el select. El select no se considera como una acción que ejecuta o dispara el trigger. Pero sí, el delete, el insert y el update. ¿En qué condiciones se puede ejecutar este trigger? Antes de insertar o después de insertar. Antes de actualizar o después de actualizar. Antes de eliminar o después de eliminar. Por eso, si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí la opción before y la opción after. Before es antes, after es después. Como se pueden dar cuenta, yo puedo hacer delete, insert o update. ¿No es cierto? Ya, muy bien. ¿Qué más puedo hacer aquí? Me dice cuál es el esquema sobre el cual yo voy a grabar, sí, o en el cual yo voy a grabar el objeto. Y el esquema es inventarios. Luego, ¿qué me dice? Que ponga un nombre, me dice. Que ponga un nombre al trigger. Entonces le voy a poner TRG de trigger. Y le voy a poner un nombre que rápidamente me permita a mí identificar o asociar qué es lo que estoy haciendo. Entonces le voy a poner que va a ser un trigger que me va a permitir manejar una secuencia que va a ser de la tabla empresa. Miren, entonces yo ya puedo identificar o asociar rápidamente para qué va a ser este trigger. Este trigger lo que va a hacer es crearme o me va a permitir manejar
una secuencia de la tabla de empresa. ¿Sí? Perfecto. ¿Sobre qué le voy a ejecutar? Le voy a ejecutar sobre una tabla. ¿Sobre qué tabla voy a ejecutar? Entonces, primero me dice, ¿vas a crear un trigger? Sí. ¿De qué esquema? De inventario. Entonces va a ser de inventarios. Y de inventarios, escoge la tabla sobre la cual te va a crear el trigger. Entonces le voy a seleccionar la tabla empresa. ¿Sí? ¿Cuándo le quieres ejecutar? ¿Antes o después de la acción? Entonces, vamos viendo. Yo voy a insertar o voy a generar mi clave primaria, ¿verdad? Ya, listo. ¿Qué es lo que me dice? Que el valor de la clave primaria debe ser un valor no nulo, me dice. Eso es lo que dice el concepto o la definición de una clave primaria. Por lo tanto, si yo quiero insertar, pero no puedo insertar un valor nulo en la clave primaria, la acción a ejecutar sería antes o después. Antes. Antes, perfecto. Entonces selecciono el before. ¿Y qué voy a hacer? Un insert. ¿Sí? También me dice que yo puedo ejecutar el trigger por cada fila que inserte, por cada fila que actualice, por cada fila que elimine. O puedo ejecutar por un bloque de instrucciones. Por eso es del tipo stable. Inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Row. Por row, ¿no es cierto? Por fila. Muy bien. Después me dice, ¿cómo quieres que esté el trigger? ¿Habilitado o deshabilitado? Habilitado. Habilitado. ¿Para qué? Para que se ejecute. Si yo le pongo disable, significaría que el trigger está deshabilitado. Si yo le pongo enable, el trigger está habilitado y por lo tanto se va a ejecutar. Después, ¿qué me va a decir aquí? Me dice, a ver, del trigger que te va a crear, ¿sí? Cuando se trate de datos nuevos, los va a conocer como new. ¿Por qué new es nuevo? Cuando se trate de datos antiguos o de datos viejos, yo te voy a representar o le va a utilizar como el old. ¿Cuándo utilizo el new? Por ejemplo, cuando inserto. Porque cuando inserto todo es nuevo. ¿Sí? ¿Cuándo utilizo el old? Cuando borro. Porque cuando yo vaya a borrar es porque algo ya existe. Y cuando yo voy a actualizar, yo tengo valores new y valores old. New porque es el valor nuevo y old el valor antiguo. Entonces, new es para lo de insert, old para el delete y new y old para el update. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, perfecto. Después, ¿qué es lo que me dice? Bueno, estas partes no. Y alguien me había preguntado, ¿cómo yo puedo controlar cuando yo tengo varios antes? ¿No es cierto? Alguien, no me acuerdo quién me preguntó. Entonces, miren, si se dan cuenta aquí, me dice follows. ¿Qué es follows? La parte de Siguiente. Sí. ¿Cuál es el trigger que se va a ejecutar siguiente de? Entonces yo puedo venir acá a la lista y puedo aquí seleccionar mi lista de triggers. En este caso, este trigger, como no tengo ninguno creado, me aparece la lista vacía. Entonces no me acuerdo quién fue. ¿Cómo yo puedo controlar y seleccionar el orden en que se ejecuten los triggers? Entonces puedo tener esta opción. Si ustedes se dan cuenta, vengo acá en el Show SQL y tengo mi texto. Vean, tengo el texto. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Si quiero, le puedo copiar este texto, le llevo al editor que me sirve para escribir las instrucciones SQL o ejecutar PL/SQL y le pego. ¿No es cierto? Sí, le puedo hacer eso de ahí. Para inicializar, le pongo un begin y para finalizar, le pongo un end. Y siempre finalizo con un punto y coma. Veamos si funciona. Control Shift A. Esto hay que indicarle, ¿no? A ver. Estaba así, ¿verdad? Está en minúscula, ¿sí? Cuando comienzan ustedes a programar, lo ideal es tener el código bien escrito. Porque si ustedes no tienen el código bien escrito, inclusive se pueden ustedes hasta marear, no sabe dónde abren las llaves, no sabe dónde cierran las llaves y cosas por el estilo. Y les han dicho ustedes, para que no te confundas,
debes de tabular tus instrucciones en el programa, le dicen. Inclusive ustedes si están programando en Java, existe un comando que le dice formated, ¿no es cierto? Que les formatea el comando y si les organiza las llaves de tal begin, les cierras con las llaves de tal, ¿no es cierto? Y les va cerrando. El if se abre aquí, se cierra acá y ustedes van tabulando. Dentro de esta herramienta también ustedes pueden tabular. ¿Cómo le tabulan? Con la ejecución de las letras Control Shift F. Entonces vean, le mandan a ejecutar y ¿qué les aparece aquí? Si se dieron cuenta que anteriormente el begin estaba en minúscula, entonces ¿qué es lo que les hace? Todo lo que comience con color azul es palabras reservadas, ¿sí? Y están en mayúsculas. Todo lo que esté de color verde, sí, son objetos. Por ejemplo, miren, aquí tengo el objeto empresa. Y todo lo que esté de color negro son instrucciones de mi SQL, de mi PLSQL. Entonces, ¿qué tengo aquí? El create o replace trigger, ¿sí o no? Son las instrucciones que me permiten crear a mí los objetos. El create y el replace son instrucciones DDL. Sí, son instrucciones DDL. ¿Por qué motivo instrucciones DDL? Porque me afectan directamente a los objetos. A los objetos, ¿no es cierto? ¿En qué forma le estoy afectando? Porque me dice, te va a crear o reemplazar un trigger, me dice, y el trigger es un objeto. ¿Sí? Luego vienen las sentencias complementarias y luego el begin y el end. ¿Estamos? Bien. Aquí un punto de orden. Y vamos a esa cosa que no les gusta. La teoría. ¿Sí? ¿Qué es lo que les dice? A ver. Lo que estamos construyendo es un bloque PLSQL, también se le conoce como un bloque nominado, ¿sí? Como un bloque nominado. Listo. ¿Qué es lo que dice la teoría? Dice que, sin importar qué gestor de base de datos vayan a utilizar, les dice que un bloque nominado se compone de 3 subbloques. Sí, se compone de 3 subbloques. Primer subbloque, el bloque declarativo. Sí, el bloque declarativo. ¿El bloque declarativo para qué le sirve? El bloque declarativo le sirve para declarar, valga la redundancia, ¿sí? Las variables locales. Sí, las variables locales. Y los cursores. En estas clases también vamos a ver lo que es un cursor y los cursores, ¿sí? Para eso les sirve la sección declarativa. Este subbloque es opcional. Es decir, puede o no puede ser escrito. ¿El bloque número 2? El bloque declarativo. El bloque declarativo. Segundo subbloque. Sí, segundo subbloque. El segundo subbloque se denomina el subbloque de la regla del negocio o el body del subbloque. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer en este bloque? Debo de escribir la regla del negocio. La regla del negocio. ¿Sí? ¿Cuál es la regla del negocio? Sumar 2 números, restar 2 números, asignar, dividir, multiplicar, preguntar. ¿Sí? Es decir, lo que yo tengo que hacer para que las cosas funcionen. Esa es la regla del negocio. ¿Sí? Este bloque es obligatorio. Es un bloque obligatorio. El tercer subbloque se denomina el bloque de las excepciones. ¿Sí? Y es un bloque opcional. Es un bloque opcional. ¿Para qué me sirve este bloque de las excepciones? Me sirve para controlar, ¿sí? Errores que se pueden producir cuando estoy escribiendo la regla del negocio. Por lo tanto, ¿en dónde se debe escribir? Dentro del body, ¿no es cierto? Pues dice, para controlar la regla del negocio. ¿Y la regla del negocio dónde se escribe? En el subbloque
en el subbloque 2. Entonces, el tercer subbloque, ¿dónde le debo escribir? ¿Dentro de dónde? Dentro del subbloque 2. ¿Estamos? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a ver o a identificar dentro de este bloque PLSQL los diferentes subbloques. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Lo que se encuentre entre el begin, entre el primer begin y el último en, es del bloque obligatorio. Es decir, ¿qué bloque es? La regla del negocio. Entonces, por ejemplo, yo dentro de este bloque le puedo escribir esto, miren. Return. ¿Es una regla o no es una regla de negocio? Un return. Listo. Perfecto, se acabó. Sí, es un return. Esa es toda mi regla del negocio. ¿Puedo o no puedo escribir eso? Sí, sí. ¿Es lógico? Tal vez sí, tal vez no. Ya le vamos a ver. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vean, ya tengo. ¿Sí? Perfecto. Ya está, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos desarrollando y ahí vamos explicando, ¿sí? Para no hacerle no distraccionarnos. Perfecto. Bien. Ahora, ¿cómo grabamos este bloque? ¿Cómo le grabamos este bloque? Sí. Cuando estamos trabajando con un bloque nominado, como en este caso, para poderlo grabar, lo que tenemos que hacer es compilarlo. ¿Sí? ¿Cómo le compilo? Entonces, ¿se acuerdan que entre una de las opciones que les di para ejecutar las instrucciones dentro del editor era este icono de aquí? Entonces, veamos qué es lo que pasa. Le doy este icono, un clic. Espero un ratito. Espero otro rato y miren, no pasó nada. No, sí pasó. Como se dan cuenta en la parte superior, en este tab, vean qué es lo que le hizo. Le puso un nombre. Pero no solamente de eso, sino que este objeto, al ser compilado, se grabó dentro del gestor de base de datos. Entonces veamos. Vengo al esquema browser, que lo tenía abierto. Voy al trigger y como se dan cuenta, no hay nada. Mentira. Tengo que hacer un refresh. Perfecto. ¿Cómo le hago un refresh? Las flechas de... Esto, vienen estas flechitas azul, le hago un clic y vean qué pasó. Y tengo que dar el trigger. Por lo tanto, ya no es necesario estarle sacando a otro lado, estarle grabándole como un archivo, en un blog de notas, nada. Porque el momento que yo le compilé, automáticamente se grabó dentro de la base de datos. Esto significa que si yo cojo, le cierro en este momento, o le apago la base de datos, o le bajo la base de datos, lo que yo tengo grabado dentro de esa base de datos como objetos, no se me van a borrar, porque están dentro de mi base de datos. Se van a ejecutar dentro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí mi interfase y tengo aquí mi base de datos. Y lo que se ejecuta acá abajo es totalmente independiente de la interfase. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Dígame, Roberto. ¿Qué pasa cuando se realizan los backups? También se hace... Cuando hace un backup de la base de datos, se graba todo. Inclusive le dice a usted, ¿qué quieres grabar? Le dice. Y usted dice, yo quiero grabar tablas o quiero grabar tablas y usuarios. Es decir, usted ya define qué es lo que quiere grabar. Cuando hace un backup, lo lógico sería que también se lleve estos objetos. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas? Vamos a verle gráficamente qué es lo que hacemos. A ver, primerito, como se dan cuenta, ustedes tienen aquí una ventanita de color azul. Significa que el trigger está compilado y está bien. ¿Sí? ¿Qué pasa si le quiero deshabilitar? Entonces vengo acá y este foquito, vean que está apagado, le deshabilito. Y vean cómo se puso. Se puso un rojo con una raya blanca, ¿no es cierto? Que se cruza perpendicularmente, ¿sí? ¿No es cierto? Sí, listo. Pero vean, vamos viendo adicionalmente. Vamos a venir acá al trigger y le vamos a quitar este punto y coma. Le vamos a provocar un error y le mando a compilar.
Perfecto. En primer lugar, me salió el error. Pero veamos gráficamente qué pasó. Entonces vengo nuevamente al esquema browser, le mando a refrescar y vean cómo se puso. Se puso una X. Entonces, esto de aquí me permitiría a mí saber cómo yo puedo diferenciar los objetos trigger. Si está con una ventanita azul, estamos ok. Si está con una X, está el trigger con un error. Y si está un círculo rojo con una línea blanca, está deshabilitada. Entonces, gráficamente, ya puedo identificar los objetos. ¿Sí o no? Listo. Vamos a dejarle bien. Entonces, perfecto. Vengo acá y le voy a ponerle el punto y coma. Punto y coma. Muy bien. Y le mando a compilar. Entonces, le compilo. Vengo nuevamente al esquema browser. Le mando a refrescar y ya está. ¿Sí se dan cuenta? Muy bien. Perfecto. Ya. Ahora sí. Entonces, miren, lo que está entre el begin y lo que está entre el end, para mí es del cuerpo del procedimiento. ¿Sí o no? Listo. Vamos a hacer aquí un punto de quiebre. ¿Sí? Para tratar de ir ubicando las ideas. Bien. Ahora, ¿este trigger para qué me va a servir? Me va a servir para poder yo realizar la ejecución de una secuencia. Pero ahora, ¿cómo hago que la secuencia me funcione? Entonces, vamos a ver. Me vengo a esta segunda viñeta. ¿Sí? Para yo poder ejecutar una secuencia, yo debo ejecutar una instrucción select. ¿Sí? Pero la instrucción select la voy a ejecutar sobre una tabla que ustedes no la crearon, que se llama la tabla dual. ¿Sí? Veamos. Select. A ver, vamos a hacer otra cosa. A ver, vamos a hacer. Sí, vamos por esa parte. Select, asterisco, me va a servir para poderles ayudar. Y que ustedes vayan a comprender dónde está el asterisco. Select, asterisco, from dual. Listo. Si ustedes le mandan a ejecutar, miren qué es lo que me da como resultado. Me da una columna con una X. Pero ¿cuál es la característica de esta columna? Que esta columna puede tomar cualquier tipo de dato. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué tal si yo le pongo select 1 from dual y le mando a ejecutar? Vean, me aparece el 1. ¿Qué tal si le cojo y le digo hola? Vean, tipo texto. El 1 era numérico, el otro era tipo texto. ¿Qué tal si le pongo tipo date? Vean. Día, medio año, hora, minuto y segundos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esta función o este tipo de tabla me puede coger cualquier tipo de dato. Sí, cualquier tipo de dato. ¿Verdad? Entonces, con este grupo de instrucciones voy a poder ejecutar. Vamos a hacer lo siguiente porque, a ver, vamos a todas opciones. ¿Sí? Vamos a lo que es el editor, creo que estamos por aquí. Display, editor. Esperemos un ratito que se abra. Vamos a ponerle tipo 20 o un poquito más grande, vamos a poner el tipo 28. Aceptar. Ok. ¿Más mejor? Mucho mejor. Más mejor, ¿no es cierto? Listo, ya. Ok. Listo, perfecto. Entonces, ya como sabemos, veamos qué es lo que podemos hacer con la secuencia. A ver. Ustedes están viendo programación orientada a objetos. Sí. Perfecto. Un objeto. Si un objeto, ¿qué tiene o cómo se caracteriza un objeto? ¿Qué tiene un objeto? Que tiene funciones y atributos, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es un atributo? Las características del objeto. ¿Y las funciones en objetos cómo se llaman? Métodos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya.
¿Cómo es la sintaxis para hacer referencia a un atributo? Objeto, disparador, atributo. ¿Cuál es la sintaxis para hacer referencia a un método? Objeto, disparador, método. Pregunta, ¿cuál es el disparador? El punto. Cuando ustedes trabajan en programación orientada a objetos, el punto se llama disparador. ¿Sí? Listo, ok. Entonces vamos a hacer, entonces miren, la secuencia es un objeto. ¿Cuáles son los atributos de la secuencia? El nombre, el inicio, el valor mínimo, el valor máximo, el valor de incremento. Esos son sus atributos. ¿Cuáles son sus métodos? Ahí sí vamos a ver. Entonces vamos a poner aquí a la secuencia INB empresa. ¿Sí? ¿Cómo llamaba un método? Punto. Y ahora veamos las secuencias, veamos cuáles serían los métodos. Un método es el que me da el valor actual. El valor actual. Sí. Listo. Entonces vamos a ejecutar a ver qué me da como valor. Mando a ejecutar y me sale el valor 1. ¿No es cierto? ¿No me sale el valor 1 en serio? Ya falló la clase. Sí. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que la secuencia no me funciona porque todavía no está definida la sesión, me dice. Ustedes han visto que cuando están haciendo los objetos, les deben decir a ustedes, para que ustedes puedan utilizar el objeto, le debe de instanciar el objeto. ¿Se han escuchado eso? Sí, ya, sí. Lo mismo nos está pidiendo. Sí. Entonces me dice, si tú quieres utilizar la secuencia, no te puedes ir directamente al curval. ¿Por qué motivo? Porque le tienes que instanciar la secuencia. ¿Cuál es la manera como yo le voy a instanciar la secuencia? ¿Llamaron sí. La función de disparador? No todavía. Es aquí. Next bar. El disparador es este, ¿no? ¿Cómo sería? Objeto, disparador, método. Entonces le mando a ejecutar y vean qué es lo que me da. Ese es el valor. Mando a ejecutar y vean qué me da. Mando a ejecutar y vean qué me da. Listo. ¿Sí? Como ya le instancié, ahora veamos qué pasa con la secuencia. Entonces vengo acá y le pongo el curval. Y vean. Le mando a ejecutar y ¿qué me está dando? El valor de 3. Justo lo que tenía. ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces ahora yo ya sé, ya sé cómo puedo hacer para que se me ejecuten los atributos. El nextVal, el siguiente valor. El curval, el valor actual. ¿Estamos de acuerdo? No se olvidarán aquí. Listo, ok. Entonces voy a coger ahora que ya sé, regreso otra vez al punto de control. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Aquí, como variable, le voy a decir le voy a hacer esto. ¿Dónde yo le quiero colocar ese resultado? ¿Dónde le quiero colocar? En la clave primaria. ¿Sí o no? En la clave primaria. ¿Cómo se llama la columna que es clave primaria en esa tabla? Veamos. Veamos cómo se llama. Cerremos esta parte. Está aquí. Listo. Vamos a darle. ¿Cómo se llamaba? ¡Qué barbaridad! En la clave primaria de la tabla empresa. EMP-clave. Ah, ya. Ahí está. Si ven, se ha sido así. Si ustedes se recuerdan el estándar, el prefijo era los 3 primeros columnas del nombre de la tabla y luego un nombre que se iba a repetir por todas las tablas. Ahí está, ya ven. ¡Qué barbaridad! Ya les vamos a dar a comer habas. Entonces voy a decir, en el MP clave
¿sí? Quiero colocar, ¿verdad? ¿Qué quiero colocar? El valor de la secuencia. Entonces, ¿cómo es la instrucción para hacer una asignación dentro del bloque denominado? Es 2 puntos igual. ¿Sí? 2 puntos igual. Por lo tanto, si los 2 puntos igual significan asignación, el igual solito, ¿qué cree que sirva? ¿Para qué creen qué es lo que cree que hace? Perfecto. Si los 2 puntos de igual es para asignación, el igual solito es para comparación, pues. Es para determinar igualdad. X de igual a Y, 2 de igual a 4. ¿Sí? Eso es, ¿no es cierto? Entonces, en MP clave, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner, miren, el nombre de la secuencia. Vamos a ver si funciona aquí solamente con esto. Solamente quiero probar si me funciona de esta manera. Listo, ya está. ¿Qué deben hacer al final? Ahí vamos corrigiendo. Control Shift F y le mando a ejecutar. Y me da, miren, este error. ¿Por qué motivo? Toda instrucción SQL finaliza con un punto y coma. Entonces pongámosle punto y coma. Listo. Control Shift F. ¿Ya me compiló? Perfecto. Significa que ya le grabé. Mandemos a ejecutar. Y me da otro error. Y ahora sí ya no sé qué hacer. Nunca me había pasado esto. Creo que voy a tener que tomar una prueba hasta que yo aprenda qué hay que hacer con esto. ¿Qué me falta? No. Como ya tiene el siguiente valor, no puede acceder directamente. A ver, cuando yo voy a insertar valores nuevos, es con el next value. Yo debo, ¿qué cosa hacer? ¿Qué les había dicho? Cuando son valores nuevos, new. Cuando son valores antiguos, estoy insertando un valor nuevo. Entonces, ¿en qué parte interviene el new? En la referenciación. New, punto. Y vean qué color se puso el new. Listo, ok. Le mando a compilar, le mando a tabular. Perfecto. Le mando a compilar, o le mando así a compilar. Y otra vez me da el error. Y ahora sí ya no sé. Listo, veamos. ¿Qué me pasa aquí? Analicemos. Esta instrucción es una instrucción, ¿no es cierto?, que va a ejecutar o va a reemplazar una instrucción select. Y ese resultado de instrucción select me va a dar un dato, el cual yo le estoy poniendo en este valor de aquí. ¿Sí? Y cuando yo voy a comenzar, para indicar que se trata de un valor externo, ¿sí?, que se trata de un valor externo, antes del new le debo poner los 2 puntos. Control Shift F y le mando a compilar. Y ya no me dio error. Así nomás ha sido. ¿Es como los 2 puntos es para un valor externo? Sí, ya le van a ir viendo en el resto, ya le van a ir viendo. Entonces tengo, ¿cuál es la sintaxis total? 2 puntos, new, el nombre del campo y le asigno el valor de la secuencia. Vamos analizando algunas cositas. Hay gente que le dice, vea, chusicas, no me gusta escribir en mayúsculas todo. Y además aquí está minúsculo de una cosa, mayúsculo de otra cosa, arreglémosle. Y como esto es medio primo hermano del Word, hagamos lo siguiente. Venimos de acá, Control C, ¿sí? Esperamos un ratito que se abra. Nos vamos al Word. Tenemos el Word. Ya, como el Word no ha sabido funcionar, vamos a hacer lo siguiente. Marcamos todo, presionamos, vean, este icono y vean qué le pasó. Todo va minúsculo. Control Shift F y ya está más bonito. ¿Sí ven cómo se tabuló solito? Y me va arreglando. Perfecto. Entonces le cojo, le mando a compilar y ya está. ¿Sí? Todavía no hemos analizado todos los bloques, solamente analizamos el bloque regla del negocio. ¿Sí o no? Listo, ya, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? No, una pregunta. No influye en nada la tabulación, la sintaxis. Nada. La tabulación le va diciendo dónde deben ir las cosas. Cuando hagamos un bloque más grandecito, se va a dar cuenta. Listo. Perfecto. Ahora vamos viendo.
Ya está creado, o ya está, sí, ya está creado el trigger, ¿verdad? Entonces venimos de acá, y vamos a ver esto. Entonces venimos a los triggers. ¿Dónde está el trigger? Aquí está. Y vean, está 0 faltas. Pero este trigger, listo, está grabado en la base de datos. Y ahora, ¿cómo interactúa con la tabla? Claro, porque está generando ¿No es cierto? Entonces veamos. Vamos a la tabla. ¿Sí? Vamos a la tabla empresa. Y miren qué aparece aquí. Yo le doy un clic y vean qué vino a dar aquí. El trigger que acabamos de crear. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué tengo acá abajo? El trigger que creé. ¿Pero esto qué significa? Vamos a hacer lo siguiente. Venimos de esta opción que dice script. Le doy un clic. ¿Y qué tengo aquí? Tengo las instrucciones DBL que me permiten a mí, ¿sí? Que me permiten a mí crear una tabla. Tengo el alter table, el drop con todas las relaciones, la instrucción create table, en qué table space le voy a almacenar, ¿sí? Tengo la creación del índice único que es MP clave. Esto me sirve para crear, miren, una clave primaria, ¿sí? En qué table space le voy almacenando. Y vean qué aparece aquí. Créate o replace trigger. Vean. Haya sido. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo me creo un trigger y le asocio a la tabla, el trigger va a formar parte de la tabla. Por eso se acuerdan que decíamos, antes de insertar, antes de eliminar, antes de actualizar, después de insertar, después de eliminar, después de actualizar. Porque esas son instrucciones que se hacen sobre la tabla. Entonces, ¿cómo le dijimos? Se ejecuta cuando se hacen eso, ¿no es cierto? Entonces, vea, por eso ha sido. Porque el trigger pasa a formar parte del script de creación de la tabla. Ya ven cómo van tomando cosas, esas láminas que no servían para nada. ¿Sí ven? Esto ha sido. Entonces, vean, y aquí tenemos el resto de cosas. ¿Bien? Tenemos los constraints, que son clave primaria. ¿Se acuerdan cuántos tipos de constraints habíamos analizado? 4. Primer tipo de constraint. Primary key. Primary key. El segundo. Foreign key. El tercero. Unique. Y el cuarto. Check. Listo. ¿Qué tenemos aquí? Constraint, vean. Clave primaria. ¿Sí ven? Y vean, y aquí está cómo se crea esta tablita. Y vean cómo lo vamos a alimentar. Perfecto. Ya tenemos creado nosotros nuestro trigger. Perfecto. Y ahora, ¿para qué sirve? ¿O cómo funciona? Hagamos esto. Vengo aquí a la data. Les estoy haciendo ahorita gráfico. Después ya vamos a ver a nivel de instrucciones. Y como se dan cuenta ustedes, no tengo nada. Entonces vamos a comenzar a insertar. Entonces le voy a hacer un clic aquí. Como se dan cuenta ustedes, no me aparece nada. ¿Estamos? ¿No es cierto? ¿Por qué motivo? Porque todavía no le he grabado. Entonces le voy a poner aquí la empresa. Se va a llamarse la empresa ACME, sí, Sociedad Anónima. Nombre de fantasía, ACME. Sí. Y listo, y el resto de campos, ya después lo vamos llenando. ¿Sí? Y ahora sí le vamos a grabar. ¿Cómo le grabamos? ¿Se acuerdan cuando la información le decíamos del caché, bájate a la base de datos? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Con qué era? Con el commit. Perfecto. Entonces vengo acá al commit, ¿sí? Que es este botoncito de color rojo, y le mando a grabar. Y vean qué pasó. ¿Se acuerdan en qué valor estábamos? Sí, es de la secuencia. Es el valor de la secuencia. Entonces ya tenemos. Pero pura suerte del profe. Vamos a hacer otro. Entonces venimos de acá y vamos a crear otra empresa. Esta se va a llamar ACME Compañía Limitada. ¿No es cierto? Y esta va a ser ACME Compañía Limitada. Listo, ok, ¿sí? Y le mandamos a grabar. Y vean qué pasó. Dice Unique Constraint. Dice que la clave, sí, ha sido violada.
Ahora sí, problemas, ¿por qué? Porque son los que no estaban no se contó con el siguiente de ellos. A ver, vamos viendo. Hasta el momento solo se hizo el Vamos Nextbar viendo. Con el curva. y no se hizo, perdón, solo se hizo Curvar y no se... Ya, entonces, ¿qué pasaría ahí? Sí. ¿Se hizo? Eso, perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo lo ejecuto? Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que decía en la teoría? Me decía que la clave primaria debe ser única. Y ahorita no estoy generando la clave primaria única. Entonces, ya ve para qué sirve esa teoría. Entonces, ahora le voy a modificar. Entonces, vamos acá. Vengo nuevamente al window y le veo el editor del trigger. Perfecto. Vengo acá y me doy cuenta que estoy con problemas porque estoy utilizando el curva. Muy bien, entonces vengo acá y le voy a poner el Nextbar. ¿Cómo le compilo? Con F aquí. Perfecto. Vengo nuevamente. ¿Sí? Y ahora sí, le mando a ejecutar. Y vean qué me pasó. Ah, ya se actualizó. ¿Sí ven? Y es de inmediato. Sí. Pregunta. Si ustedes están trabajando con su sistema, ¿sí? Me supongo que ustedes están trabajando con un servidor de aplicaciones. Cuando ustedes tienen que hacer una modificación en el sistema, ¿qué tienen que hacer? Crear una ventana de mantenimiento. No, una modificación. Perdón, hacen una modificación. Para que el usuario pueda ver esa modificación, ¿qué tienen que hacer a nivel del sistema? Bajar el sistema. Tienen que coger y hacer un deploy, ¿no es cierto? Y al hacer un deploy, lo están haciendo, no lo pueden hacer en caliente. Entonces, ¿qué hacen? El deploy lo que les hace es, les coge, les empaqueta y les pone en el servidor de aplicaciones. Y para eso el servidor tiene que estar vacío. Díganme una cosa, yo ahorita quise esto, ¿me tocó bajar el sistema? No. No. Entonces yo puedo hacer cambios en caliente. Y el sistema sigue funcionando. Cuando ustedes hacen en sistemas, ustedes, por ejemplo, ¿cómo le publican? Lo que saben decir, ¿cómo le publicamos? Ustedes van a ir a hacer un deploy. ¿Sí? ¿No es cierto? Hacen un deploy and clean, o clean and deploy. Primero limpio y luego deploy. ¿Qué significa el deploy? Es una instrucción que le permite a ustedes realizar una construcción. ¿No es cierto? Lo que está trabajando le permite poner a usted en el servidor. ¿Sí? Listo. Y ven, ya tenemos. Ah, para eso ha sido este trigger mío. Y ya me voy a olvidar de la clave primaria. Porque yo sigo construyendo más cosas. Hagámosla, ¿verdad? Vamos a otra más. Entonces vamos a ponerle aquí ACME. Sí. Vamos a ponerle ACME solita. Vamos a ponerle ACME. Nombre de fantasía, ACME. Y le mandamos a ejecutar. Y vean qué pasó. Ya tengo el 5. Listo. Y ya está. Vean. Tan simple como eso. Y para eso funcionan los triggers. ¿Sí? Listo. Pero ahora dirán ustedes, profe, y me toca hacer todito eso. ¡Qué largura! Sí. Listo. Entonces vamos a hacer algo más fácil. Lo que acabamos de hacer es para que ustedes entiendan de dónde salen las cosas. ¿Sí? Pero quieren ahora hacerle más rápido, hagan esto. Vienen a bodega, seleccionan trigger y presionan este icono de aquí. Y vean qué es lo que les dice. Le dice, voy a crear una secuencia, voy a crear la pareja secuencia trigger. ¿En qué esquema? En el esquema inventarios. ¿Sobre qué tabla? Sobre la tabla bodega. ¿Sobre qué columna? Nomás me dice. Yo debo coger la columna que va a ser clave primaria. ¿Cómo le voy a llamar a la secuencia? Pues ahí sí mantengo los prefijos. A ver, para no perderle. Le voy a llamar secuencia inventario bodega. Y después, para mantener los prefijos, le voy a poner acá. Este va a ser el TRG, ¿sí? Secuencia trigger. Y le doy un OK. Y ya tienen creado su trigger. Ya, más fácil. Pero claro, si es que le hacíamos así no íbamos a entender de dónde salen las cosas. Veamos si será verdad. Entonces vengo a secuencias y vean, tengo las dos. Vengo a los triggers, ¿sí? Le mando a refrescar y tengo los dos. Y ya está.
Lo que me demoré 2 clases en crearle, ahora se crearon en menos de 10 segundos. Pero en cambio ahora saben de dónde salen las cosas. ¿Sí? ¿Preguntas de ahí? La secuencia de los triggers, ¿aquí se determina o se determina cuando los triggers tienen dependencia en la misma tabla? A ver, no le entendí ahí, sí. Por ejemplo, si yo tengo 2 triggers y se aplican a la misma tabla, ¿tengo que darle prioridad al uno o al otro? Ahí depende qué es lo que quiere hacer con su regla de negocio. Ahí debe tener muy clarita cuál va a ser la lógica de programación para poder hacer. A lo mejor no debe tener varios triggers tipo before, a lo mejor debe meter en una sola regla. Sí. Veamos si funciona en bodega, porque en empresa ya probamos. Veamos si funciona en bodega. Entonces vengo a la data, ¿no es cierto? Empresa, y vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle bodega sur, o bodega sur. Bodega sur. Es que no me acuerdo la idea de la bodega. No importa, le mando a ejecutar y vean qué tengo. ¿Sí? Mandemos a ejecutar, vamos a hacer otro. Ahí dice para borrar. Vamos a poner aquí. Nuevamente le voy a poner bodega norte. Listo. Le mando a ejecutar y ya está. Pero si ustedes están en su memoria que una empresa tiene muchas bodegas y una bodega pertenece a una empresa, ¿dónde está la empresa? Entonces, mira, ¿qué dice aquí? El MP clave. ¿Y qué era el MP clave? Empresa. Entonces le hago un clic aquí, ¿sí? Le hago un clic en este iconito y vean a dónde me lleva. Entonces le digo, esta bodega va a trabajar para esta empresa de aquí. Y ya está. Le mando a grabar y ya le tengo. Sí puede poner directamente el número. Y si no, le ponemos el número. Listo. Y ya está. Y ya tienen ustedes su famosa relación bodega-empresa. ¿Sí? Listo. Veamos qué pasa cuando hacemos esto. Pero Vengo a empresa y me cayó mal la bodega número 4 y le mando a borrar. Y le borré, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No le borré. No le borré. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que no le puedo borrar porque existe un problema de integridad referencial, me dice. Es decir, yo quiero borrar un padre sin antes de haber borrado los hijos. Y eso en los modelos relacionales era prohibido. Porque una de las partes de los modelos relacionales dice, le permite a usted mantener la integridad referencial, le dice. ¿Se acuerdan en esas láminas de esa teoría que no servía para nada? Decía eso. Sí, el modelo relacional le permite a usted mantener la integridad referencial. Sí, es decir, yo no puedo borrar padres sin antes haber borrado los hijos. Y vean, y como estoy borrando el registro número 4, no puedo borrar a los hijos. Veamos si eso es verdad. ¿Qué tal si cojo y borro el registro número 5? Y este sí me deja borrar. ¿Por qué motivo? Porque no tiene hijos el registro número 5. ¿Sí? Dígame. Una pregunta. Ahora que borramos el registro número 5, si ordenamos el registro el 6. Sí. Por eso secuencia, ¿no? Sí. Pero se lo puede volver, por ejemplo, ya creció la empresa, quedó libre el 5. Ya. ¿Y necesito crear una tabla? ¿Lo vuelvo a utilizar el 5 o...? No, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que deshabilitar el trigger, ingresarle manualmente y volver a habilitar. Porque la secuencia es secuencia. Sí. en la parte donde dice status del trigger, ahí le ponemos disable. Ahí le ponen disable. Entonces vamos a hacer esto aquí. O aquí mismo, mira, le pone trigger, le ponen aquí y le deshabilitan. ¿Está? Entonces vean qué va a pasar aquí. Vean qué estado se puso. Disable. Y de ahí, si quiere nuevamente la habilita, ya tiene enable. ¿Ya ves para qué sirve en inglés? Para identificar los estados de los triggers, ¿no? ¿Cómo que el inglés no es útil? ¿Sí? Listo. Ok, y ya tenemos las secuencias. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos aprendido a crear secuencias y hemos hecho nuestro primer bloque anónimo. Perdón, nuestro primer bloque nominado. Sí, y ya está. ¿Qué hemos hecho hasta ahorita? Hemos creado el cuerpo del trigger.
Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. ¿Ninguna pregunta? Dígame. Que después de acabar este tema podemos comenzar con ejercicios individuales donde vamos practicando, por ejemplo. Ahorita tiene todo para hacer, ¿verdad? Conmigo, claro, ahorita tienen esto aquí, por ejemplo, ustedes salen de vacaciones y ya cuando regresen deben tener todito creado los triggers. Claro, si no, aquí es un proyecto integrador. Pero no se preocupen, vamos a hacer algunos ejercicios de aquí. Listo. Sí, pero ya tienen ejercicio para practicar. Entonces, primerito, ¿qué debemos hacer? Comenzar a crearme todos los triggers de aquí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? No todavía. No todavía. Vamos viendo algunas cositas más. Sí. Aquí es 21 y 20, ¿no es cierto? 21 y 30, ¿verdad? Sí, no tenemos tiempo. Bueno, eso veríamos el día de mañana. Sí. Listo. Ok, muchachos. Denme pidiendo, por favor, la luz, Pato.